tus caminos, regueros santos, quien no te temerá. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bien, Dios te bendiga, que el Eterno te guarde. Estamos por aquí para estudiar la porción de la palabra de Dios que nos toca para este Shabbat. Permíteme poner el micrófono, por favor. Dame un momentito. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Bien, mis amados, que el Eterno te bendiga. Shabbat Shalom para los que guardan el mandamiento. Estamos en esta tarde frente a dos parashot, dos porciones, y con ellas terminamos el libro de Éxodo, el libro de Shemó, como lo conocimos en el lenguaje hebreo. Eso quiere decir que hoy hay una doble porción, que hoy tenemos doble enseñanza. Aleluya. Siempre que hay dos porciones de la palabra, es como una doble porción, ¿verdad? Una doble porción. Cada viernes en la tarde, pues ingerimos una porción. Hoy vamos a ingerir dos, y eso quiere decir que la elevación del alma, la revelación de la palabra y el conocimiento es doble. Quiere decir entonces que la bendición es doble. La bendición que el Padre tiene para nosotros hoy es doble. Bendito es el Eterno, dador de su Torá, dador de su palabra, que hizo esa conexión y abrió esa puerta para nosotros para poder entrar a la presencia de nuestro Eloa, de nuestro Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Bien, entonces hoy vamos sin más
preámbulo, yo espero que haya tenido una hermosa semana, un hermoso tiempo, ¿verdad? Para hacer todas tus cositas y que hoy, pues ahora ya va a entrar en el descanso, va a entrar en el tiempo que le vas a dedicar al Eterno para reflexionar en sus mandamientos, para reflexionar en su palabra, para hacer un check-in, un chequeo de cómo hemos estado durante esta semana, cuáles han sido nuestras palabras, cuáles han sido nuestros pensamientos, nuestras acciones, qué hicimos y qué no hicimos que debimos hacer. Y es de sabio hacerse un checking, un chequeo, revisar, analizar en qué creemos que fallamos para poder pedir, ¿verdad? El debido perdón a nuestro Eloa. Él es un Dios perdonador. A Él lo que no le agrada es que tú guardes el pecado, por sencillo y pequeño que sea. Si lo guarda, yo recuerdo cuando era una niña que mi pastor, el pastor Andrés Oyer, que Dios me le dé vida y salud, me regaló un pequeño librito donde decía que los pequeños zorros, los pequeños osos, crecen y matan, ¿verdad? Y hablaba de cómo ese pequeño cachorrito, cuando son chiquititos, son tan hermosos, son tan inocentes y de repente, si te lo llevas a la casa, lo cría, lo alimenta cada día, lo sustenta, lo baña, duerme con él y es hermoso. Pero pasado el tiempo, perdón, ya las matas comienzan a florecer y mi nariz comienza a quejarse. Bien, entonces pasado el tiempo, crece y mata. Ese mismo osito, ese mismo leoncito, crece, se hace más fuerte que tú y te mata, se te come porque es carnívoro, su naturaleza. Entonces la naturaleza del pecado es matar, es destruir. Los pecados, por pequeños e inofensivos que se vean, no son para nosotros guardarlo en el corazón o pasarle un paño tibio. No, Señor, el pecado se enfrenta, el pecado se reconoce y se saca de nosotros y de nuestro territorio. Así que ponte cómodo en esta hora para estudiar. ¿Y para qué estudiamos? Estudiamos para traer conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto, de conocer cuáles son los mandamientos de nuestro Padre y saber qué es el reino de los cielos. Cuando Yeshua decía, Johanán, el que hacía midve en el río del Jardín, Juan el Bautista, como lo conocimos, él decía arrepentíos y convertíos para que venga de Dios los tiempos de refrigerio, buenos tiempos. ¿Por qué? Porque el soltar el pecado, y pecado es pecado, ¿ok? No hay pecado grande ni hay pecado pequeño. No hay, eso es como el tema de la mentira, una mentirita blanca por consideración. No hay mentiras blancas, ni rojas, ni marrones. El pecado es pecado y nos aleja de nuestro Dios, nos aleja de Dios. Bendito Hashem que nos instruye. Bien, hoy tenemos la parashá Ba Yaer y Pekudei, y con estas dos porciones que se encuentran en
Éxodo 35:1 hasta Éxodo 40:38. Con eso finalizamos el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que se tradujo así porque en griego quiere decir salida, ¿ok? Salida. Entonces, hoy veremos la relación entre Yeshua HaMashiach o Jesús y el Mizcán o tabernáculo. ¿Qué relación? ¿Qué quiso el Eterno revelarnos al pedirle a Moshe Rabén la construcción del tabernáculo de reunión, como se tradujo? Amén. Entonces, en Shemot, Éxodo 35, 1 al 3, Moisés da las instrucciones del Shabbat. El Shabbat, mis amadas y mis amados, es sumamente importante. Yo le decía a alguien con quien hablaba, qué lástima que nos robaron esa bendición por tantos años, pero bendito el Eterno, que la cortina de la ignorancia poco a poco va cediendo de nosotros, poco a poco va desapareciendo, y vamos adentrándonos poquito a poquito y vemos las bendiciones. Yo soy testigo vivo de que el Shabbat es una puerta de bendición, es la puerta para la parnasá, para la provisión económica. Es un tiempo donde se abre un canal maravilloso del cielo hacia la tierra, en el cual podemos conectar nuestro Rúa, nuestro espíritu, con nuestro Padre. Y lo declara la palabra. Y lo bendijo Elohim, y bendijo el séptimo día. Y nosotros recibimos esa bendición cuando nosotros nos proponemos guardar el mandamiento del Shabbat. Pues Moisés Rabbeinu está dando aquí las instrucciones. ¿Para qué? Para que los trabajos del Mizcán, del tabernáculo, de la tienda de reunión, como se quiera llamarle, aunque eran tan importantes, pero había que detenerse. A la caída del sol del viernes, se paralizaban las obras de la construcción, de la elaboración, y todos iban a sus casas, sus tiendas, a recibir el Shabbat, a estar en descanso, a orar y a estudiar las escrituras. Aleluya. Es un tiempo glorioso que yo te animo a que lo abrace, que abra tu mente, porque Dios ha permitido que ese velo de la ignorancia se vaya corriendo poco a poco de nuestras vidas. Y en Éxodo 35, 4 hasta el capítulo 38, versículo 20, comienza la obra de la construcción del tabernáculo, dirigido por Bezalel y Oliab. Ellos eran los líderes, pero había muchas otras personas que trabajaban, que ayudaban, que colaboraban. Y déjame corregirte un error que cometí en la enseñanza del viernes pasado. En la enseñanza del viernes pasado te dije que tanto Bezalel como Oliab pertenecían a la tribu de Dan. No, Bezalel pertenecía a la tribu de Judá, y esa tribu era una tribu, la tribu más grande en el campamento, y era una tribu sumamente importante. Recuérdate que el patriarca, antes de morir, designó a la tribu de Judá, y la bendición que le da es que siempre iba a ser el legislador, siempre iba a llevar lo que era la legislación. Y aquí Oliab pertenece a la tribu de Dan, que era la tribu más pequeña.
Entonces, aquí tenemos una enseñanza preciosa de que Dios une lo grande con lo pequeño para hacer uno solo. Dios no hace acepción de persona. Dios no evalúa al hombre ni a la mujer, a la creación, como los hombres estamos acostumbrados a hacerlo. No, Señor. Él usa tanto al que se cree grande como al chiquito, como al pequeño. ¿Ok? Dios pesa los corazones. Dios pesa las intenciones del corazón del hombre. Entonces, en Éxodo 40, verso 1 hasta el 33, versículo 33, se habla de la consagración de los sacerdotes. Acuérdate que había que hacer una ceremonia como el Eterno se la detalló a Moisés Rabenu, paso por paso, cómo iba a él a hacer para la consagración de los sacerdotes, que era Aarón y su descendencia por elección del Todopoderoso de Israel. Y vemos en Shemó, en Éxodo 40, del 33 al 38, la presentación de la presencia de Adonai se hace manifiesta en el Mizcán. Eso era el propósito con el cual Dios quería tener ese diseño. Y también Él quiere darnos una enseñanza espiritual, porque después que vino Yeshua, ¿verdad? Que fue el cumplimiento de todas las profecías, ¿ok? Entonces, Él quiere que tú y yo seamos un tabernáculo para Él, seamos el Mizcán, ¿ok? Donde habite su presencia. El Mizcán es sumamente importante estudiarlo, escudriñarlo. ¿Por qué? Porque tú y yo oramos, venga a nosotros tu reino. Y en el Mizcán están las condiciones. Paso por paso, cada uno de los muebles, cada uno de las piezas, cada uno de sus colores, que hoy vamos a detenernos un poquito para hablar de eso. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque eso es relacionarse con Elohim. Eso es establecer relación con Dios. ¿Ok? Tener una relación con Dios es cumplir los mandamientos y el orden de las cosas como Él lo ha establecido. Amén, amén. Entonces, el tabernáculo es el deseo tangible de Dios de habitar entre su pueblo. El tabernáculo es el deseo tangible, es lo material, es las cosas que tú y yo podemos ver, que podemos tocar, ¿verdad? La generación de su tiempo, cuando estaba el templo en Jerusalén, antes de su caída. Y también él siempre usa, y Yeshua también usaba, el mismo método de enseñanza. ¿Por qué? Porque se nos hace, el cerebro nuestro está codificado así, está construido así, para que lo que vemos, toquemos, lo podamos fijar en el consciente. Amén, amén. Entonces, por eso Él baja ese diseño de lo de arriba, de lo espiritual, de lo sagrado, de lo hermoso. Él lo establece en la tierra. Es como si fuera una copia, ¿ok? Pero quedó maravillosamente hecha. Entonces, Él quiere habitar en medio nuestro, Él quiere habitar dentro de nosotros, y el santuario, que es el lugar santo, y el Mizcán, que significa habitación o morada, santuario, habitación o morada,
santa. Entonces, ¿qué condición es la única que Dios pide? Si tú me preguntas a mí, dime una cualidad que defina a nuestro Dios. Yo te voy a decir santo, Kadosh. Él es santo, la esencia de Él es Kadosh. La esencia de Dios es la santidad. ¿Ok? Entonces, en el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, la primera carta a los corintios, a los hermanos que estaban en Corinto, en el capítulo 3, verso 16, dice que la palabra templo, vamos a leerlo para darte esta traducción, porque aquí se hizo el templo. Ustedes son el templo, dice, déjame buscarlo acá la traducción para ver cómo, para explicarte un poquito esto mejor, con la ayuda del Todopoderoso. Primera de Corintios 3, 16. 3:16, que dice, bendito Hashem por tu Torah, 3:16. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Rasaulo le está haciendo dentro, ¿verdad?, de todo lo que le está explicando en esta carta, le está diciendo, pero la palabra templo, que tradujeron ahí como templo, la palabra hebrea es naus, que debió traducirse como un mizcán o un santuario, misdad o santuario. Entonces, retomando el texto, ¿no saben ustedes que son el santuario de Dios, que el Espíritu de Él habita en ustedes? ¿Okay? Si nosotros creamos conciencia de eso y de lo que vamos a seguir aprendiendo o recordando, porque muchas cosas de estas ya las sabemos, ¿ok? Es necesario que entendamos que si el tabernáculo representa a Mashiach, a Jesús, como le transformaron el nombre, que en el alefato, en el calendario hebreo, no existe la J, y Mashiach es lo que significa salvación. Si usted busca el significado de Jesús, ¿no? ¿Dónde lo va a encontrar? Sería bueno conocer cada detalle del tabernáculo. Si el tabernáculo me representa a mi Redentor, sería bueno que yo me detenga para prestar oído, para prestar la atención a esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo puedo conectar con mi Padre? ¿Cómo? Porque Él lo dejó establecido y dijo cómo acercarse. ¿Ok? Bien. Entonces, mis amados, lo primero que nosotros vamos a encontrar en el santuario, en el tabernáculo, es la puerta de entrada. El Mizcán tenía una sola puerta. Una sola puerta tenía el Mizcán. Una sola puerta de ingreso. Un camino que nos llevaba a su misma presencia. ¿Ok? Era un camino, un tramo. Bien. Entonces nosotros encontramos en el Evangelio, en los Masoretas de Yohanan, el Evangelio de Juan,
capítulo 10, verso 9, a Yeshua que declara: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ok? Yo soy la puerta. En otras palabras, no hay forma de acercarse al Padre sino a través de Yeshua. Ahora Él es la puerta. El Mizcán representaba a Yeshua como la puerta. Y los colores que componían las cortinas de las puertas también hablaba de realeza, de pureza. ¿Ok? Entonces tenemos que el Mizcán solo tenía una sola puerta. Por eso Yeshua dice que el que entra por otra vía o el que intenta entrar por otra vía es ladrón y es un usurpador. ¿Ok? El que entra, el que busca atajo, el que está buscando otra forma de acercarse al Padre, de acercarse al lugar santísimo donde habita su presencia, tiene que entrar por Yeshua, que es la puerta. Así como el santuario no tenía 2 ni 3 puertas, tenía una sola puerta. Una sola, y eso era una travesía, un camino que había que hacer y una serie de protocolos, de pasos, dar pasos para poder llegar a su presencia. Entonces las cortinas tenían el color azul, tenían rojo, tenía púrpura y tenía el color blanco, donde el azul habla de divinidad, de que lo que estaba pasando en la tierra venía del corazón de Dios, venía desde arriba de los Hashamayim o del cielo, como tú conoces. El azul nos habla de que no eran invento del hombre, era algo divino lo que estaba sucediendo. El rojo nos habla de carmesí, nos habla de sacrificio, nos habla de la sangre. La púrpura nos habla de la naturaleza del rey. ¿Ok? De la naturaleza del rey, nos habla de la autoridad que Yeshua había recibido de su padre. Y el blanco nos habla del lino, nos habla de justicia y obediencia. ¿Ok? 2 elementos que deben caminar juntitos: la justicia y la obediencia. Ok. Estaba sostenida por 4 columnas. La cortina de enfrente, la única puerta que había, ¿okay? Estaba sostenida por 4 columnas que la podemos decir o podemos compararla con los 4 evangelios, con los 4 masoretas, como los evangelios, como lo conocimos, ¿verdad? Pero que en hebreo le llaman masoreta. Entonces, ¿por qué razón? Porque son ellos los que nos hablan de Yeshua, de su nacimiento, de su obra en la tierra, de lo que fue su ministerio. Ellos son los que escriben, plasman lo que fue la vida de Yeshua, el cumplimiento de las profecías de Yeshua. Entonces, el patio era el otro lugar o el atrio, cuando tú entraba por la puerta, que era la primera habitación, el primer paso era el atrio, era el patio.
en ese espacio del tabernáculo tenía acceso todo el pueblo, ¿ok? Todo el pueblo. Entonces el Haxer, como se llama en hebreo, representa lo visible, lo que somos nosotros como humanos, representa lo que es material, ¿ok? Tenemos lo físico y todo el altar del holocausto como la fuente de bronce que estaban en ese espacio, ahí en el atrio, en el patio. Las dos eran hechas de bronce. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de la fragilidad del ser humano, así como el bronce, ¿verdad? No es un material como el oro ni como la plata. Así nos habla de lo que somos nosotros, ¿ok? Lo físico, nos habla de lo material. Y ahí estaba el altar del holocausto, que esto representa el arrepentimiento. Ahí era que se hacían los sacrificios. Todo el que cometía pecado, todo el que violaba los mandamientos de Dios, pues llevaba ahí su animal, sea si eran muy pobres palomitas, ¿verdad? Los animales kosher elegidos por la Torá, por el mismo Dios, para el sacrificio. Y eso nos habla del arrepentimiento, de renunciar del pecado. Primer paso para llegar a Él, reconocer mis pecados y entrar a su patio, al atrio, y ahí lavar mis pecados. Después de confesarlo, nos pasamos a la fuente de bronce, el alabastro. Y nos habla de ¿qué? De limpieza, nos habla de pureza. Entonces el bronce representa al ser humano. El bronce representa la fragilidad del hombre. Nos habla de vida y nos habla de la muerte. ¿Ok? Al llevar el animal, lo llevaban vivo, iba a entrar en un sacrificio y nos habla de nuestra naturaleza, que somos seres creados, pero que también tenemos hoy vida y mañana podemos morir, porque estamos, ¿qué? Condenados a la muerte. Gracias a Yeshua, que pagó el precio para que podamos volver a la vida y a la vida eterna. Amén, amén. Gloria a su nombre. Entonces, mis amadas, el segundo lugar que vamos a encontrar, el tercer lugar que encontramos es el lugar santo. ¿Ok? Después que tú reconoces la puerta, entonces entra por la puerta, la única que tenía el tabernáculo. No te podía volar, si alguno se quería volar, era un ladrón, era un estafador, ¿ok? ¿Y qué se le hace a los ladrones y a los estafadores, a los gavilleros? ¿Qué hacen? ¿Ok? Ya usted sabe lo que se hace, no tenemos que decir. Entonces, en el lugar, después que ya yo reconozco mis pecados, confieso mis pecados, creo que la sangre preciosa de su Hijo me limpia, y vivo lavando mis pies y mis manos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que estarnos lavando, tenemos que estar reconociendo el pecado. Por eso te decía ahorita, es muy bueno que cada Shabbat nos hagamos un chequeo, nos hagamos un checking, como dice el gringo.
nos revisemos. ¿Para qué? Para reconocer dónde cometimos el pecado, ir delante del Todopoderoso, ir a la fuente de bronce y lavar nuestras manos y nuestros pies. No te haga como que no ha pasado nada. No te haga como que hacerte el inocente, el que ignora lo que has hecho, para seguir de largo, a ir al lugar santo. Cuidado, que ahí puede encontrar muerte. Entonces, en el lugar santo, nos habla de la realidad espiritual, de que somos seres, que somos materia, pero que también tenemos espíritu. Nos habla de la parte espiritual del hombre. Me habla de que del aliento de vida, del Neshama. Me habla de ese aliento de vida, me habla de el lugar santo, de la mente, la conciencia, donde posa, escúchame, el Ruach del Elohim, el Espíritu Divino. ¿Por qué la palabra me habla de cuidar mis pensamientos, de filtrar mis pensamientos? Porque es el asiento donde mora el Espíritu Santo. Entonces, ahí está el Ruach en el Neshama, ¿ok? Ahí está el espíritu, ahí está la realidad espiritual del ser humano que necesita salvación, que necesita, aleluya, crear conciencia de que de la existencia, de que debe conectar tu espíritu, tu Neshama, con el Ruach del Elohim. Ahí es el asiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, mis amadas, ahí en el lugar santo teníamos la mesa de la proposición, la mesa de los panes, ¿ok? Y que era una mesa hecha de madera de acacia, pero revestida de oro. ¿Ok? Me habla del estudio de la palabra de Dios que representa el pan. El pan en la mesa de la propiciación tenía que ser fresco. Si el pan en la mesa de la proposición me habla de que ese pan tenía que estar permanentemente. Shabbat Shalom, Pastor Sandy Colón. El pan de la proposición en la mesa ya viene a estar ¿en qué? En el lugar santo. ¿Qué me quiere decir esto? En el patio, en el atrio, tenía todo el pueblo acceso. Pero ya para entrar al lugar santo había que haber hecho arrepentimientos de pecado y lavamiento de manos y pies. Y ahí en la mesa de los panes, entonces entendemos el mensaje de Yeshua. Aleluya. Cuando le dice a aquella mujer cananea que corría detrás de él, y lloraba y voceaba que le ayudara. Ayúdame que mi hija está azotada por un demonio. Y Yeshua le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los cerdos. ¿Por qué dice Yeshua esto? Yeshua
era celoso de la Torá. Yeshua era celoso de la instrucción. Yeshua sabía que a lo suyo había venido, como dice, a lo suyo vino a hacer un trabajo. Por eso no era que él despreciara. Lo que le está diciendo Yeshua a aquella mujer es: a ti te falta entrar al patio del tabernáculo, a ti te falta entrar al patio del santuario, a ti aleluya, a ti te falta dar el primer paso, a ti te falta, tú quieres el pan, tú quieres el beneficio que yo te puedo dar. De eso está lleno el mundo. Queremos el beneficio, queremos los regalos del cielo. Queremos que Él nos sustente, queremos que Él nos bendiga, queremos tener bendición por todas partes, pero queremos saltarnos, brincarnos la parte del atrio. No queremos entrar por la puerta. Aleluya. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. Él mismo lo declara, el mismo Yeshua. La puerta es estrecha, pero oye, te tengo noticia, no hay más puerta, solo tenemos una sola puerta, así como el tabernáculo, el santuario, el Mizdah tenía una sola puerta de entrada, así mismo, hoy siglo 20, estamos en el 2026, calendario greco-romano, 5786, calendario hebreo, hoy, al día de hoy, solo hay una puerta de entrada. Y esa puerta no la podemos violar, no la podemos saltar. Para yo recibir y tener el privilegio, escúchame, esto que hacemos nosotros aquí, de estudiar su palabra cada viernes, es un privilegio, es una dicha, es el pan de la mesa de la proposición, es el pan, aleluya, que te alimenta. Son las instrucciones que te guían, son las instrucciones que nos dirigen, son las instrucciones que son luz, que van en nuestro sendero. Aleluya, bendito sea su nombre. ¿Ah? Entonces, mis amadas, no podemos saltar la fuente de bronce. No. Hay que pararse en el atrio. Hay que revisar. Hay que ver si tenemos pacto. Aleluya. Y entonces lavarnos. Ahí estaba la mesa de los panes de la proposición. Me habla de el estudio de la palabra de Dios. Es el pan. Por eso es necesario detenernos para estudiar, porque es el pan que Él pone en nosotros. Y ese pan tenía que tener una condición que no podía dejarse envejecer. ¿Qué me quiere enseñar el Padre con esto? Que la enseñanza es progresiva. Óyeme, la enseñanza es progresiva. Tú no puedes quedarte en la enseñanza de los años 50. Tú tienes que traer a este tiempo y buscar el código de la revelación. ¿A través de quién? Del Rúa, del Espíritu de Dios, porque la palabra es un manantial de agua viva. El agua viva es agua que corre, agua que se va renovando, agua constante, no es agua estancada. No podemos centrar la mente, el pensamiento en esa estrechez de lo que nos enseñaron hace ya 20, 30 años, de lo que leímos en la Reina Valera del 1960, traducida por un monje católico. Hoy el cielo ha abierto las cortinas.
Hoy la puerta del entendimiento se ha abierto y yo debo accesar a ella. Yo tengo que entrar por ella. ¿Por qué? Porque me dice que la mesa de los panes de la proposición tenía que ser permanente. Ay, hermana Arely, yo cuando yo me convertí en el 1970, leí la Biblia entera, hermana. Hermana, la leí entera. Desde Génesis hasta Apocalipsis yo la leí, hermana. Sí, Señor. Y ese año, hermana, cogí yo 7 días de ayuno y oración. Ajá. Y eso todavía te está sosteniendo. Eso es pan viejo. Eso es pan viejo, mi amor. Eso es pan rancio, corazón mío. La palabra aquí que representa los panes me dice que yo tengo que tener pan fresco en la mesa. Mira, nosotros estudiamos la Torá. La Torá son los primeros 5 libros que escribió Moshe Rabenu, dictado por el mismo Elohim. Ahí están todas las instrucciones, todas las palabras proféticas, todo lo que Yeshua enseñó hizo. ¿De dónde sacó Yeshua la enseñanza? De aquí, de la Torá. En una ocasión le dice a los fariseos y a los talmidines, sus estudiantes, a Moisés tienen y a los profetas, a ellos, escúchenlo. Yeshua. ¿Y Yeshua qué hacía? Nos guiaba ¿a qué? A Moisés. En una ocasión se presenta delante de él un rico y le dice, maestro bueno. ¿Por qué me llamas tú bueno? Bueno hay un solo y es el Padre. Escucha, para ti que cree que Yeshua es Dios y que fue una divinidad, que estaban sentados en el trono los 3 y que entonces le dijeron, bueno, pues va tú para abajo. No, señor, así no funcionó. Salgamos de esa ignorancia ya. Y le dice, ¿los mandamientos saben? ¿De cuáles mandamientos le estaba hablando Yeshua al joven rico? De lo que estamos hablando aquí. En otras palabras, no creas tú que va a venir a alabarme, a decirme que soy bueno, para que te exonere porque yo sé dónde está el problemita tuyo. Transparencia. ¿Ok? Pan y le dan el clavo. Le da donde estaba su Dios. Le tocó el becerro de oro que tenía. Entonces, mis amadas y amado, la mesa de los panes era de madera, hablando de la naturaleza del hombre, pero estaba revestida de oro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy unida, mi vida está unida a la de Yeshua, Mashiach, yo puedo llegar a ser como el oro, revestida de su poder, revestida de su palabra. Amén. Entonces, mis amadas y amados, el alimento, el pan de vida estaba ahí en la mesa de la proposición. Me habla del estudio de la palabra, me habla del entendimiento renovado, no obsoleto, renovado a través del Espíritu Santo y a través de ¿qué? De la oración. Tenía ahí ese mueble en el lugar santo, estaba la menorá, que ya hemos hablado de ella, hecha de oro puro que representa el fuego que nunca debe apagarse en mi vida. Representa la luz que guía mi camino. Y estaba el altar del incienso que representa tus oraciones. Ese altar tenía que estar ardiendo mañana, tarde y noche. Las oraciones, mi amor, tienen que ser constantes.
frente. No salimos corriendo y empujamos la puerta y entramos de bocado, pasamos de largo por el patio con los pies sucios, con las manos sucias, con pecados guardados, ocultos, tapaditos, y queremos meternos para derecho al lugar santísimo. Espérate que voy de pronto porque tengo un problema para que Él me lo resuelva. No, así no funciona el reino, así no funciona. Él lo ha establecido, el Mizcán en la tierra, ¿para qué? Y estas cosas se escribieron para nosotros hoy, para que entendamos cómo llegamos a su presencia, cómo tocamos el corazón de nuestro Padre. Y el lugar, después, el camino, a medida que voy dando pasos, a medida que voy adentrándome al tabernáculo, entonces la última habitación era el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, ya tengo arrepentimiento, ya entré por la puerta, reconozco que la puerta es Yeshua, Mashiach, el Redentor, reconozco mis pecados y lavo mis manos y mis pies porque debo hacerlo todos los días. Segundo, sigo avanzando y entro al lugar santo. En el lugar santo voy a encontrar la mesa de los panes de la proposición que me dice que debo estudiar la palabra todos los días porque el pan no podía coger mojo, el pan no podía endurecerse. Doctrinas de hombre obsoletas, vencidas. Entonces, amado, amada, cuando mi entendimiento se abre, cuando entiendo que necesito luz, ¿por qué? Porque el ser que quiero conectar es luz, es santo, es Kadosh. Presento allí mis oraciones en el lugar santo. Entonces, avanzo al lugar santísimo, al lugar Kadosh, HaKadoshim, el lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí está el arca del pacto del testimonio que incluía la tapa conocida como el propiciatorio con los 2 querubines de oro. Estos elementos representan la presencia misma divina. Hasta que tú y yo no llegamos a la misma presencia de Dios, no somos escuchados. Imagínate tú parado en la puerta de una casa, la puerta cerrada y tú afuera voceando: Padre, dame una casa que necesito, Padre, sana mis dolencias. Oye, qué locura. Hay un protocolo para llegar a su presencia, revelado aquí en su palabra. Y hasta que no aprendamos esto, vamos a estar pasando trabajo en la tierra. Entonces, ¿qué había en el arca del pacto? ¿Por qué pacto? Porque Dios trata con pactos con el hombre. Tú y yo hoy pertenecemos al Brit Hadasha, al pacto renovado, a la renovación del pacto por medio de la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach. Entonces, estos elementos representaban la presencia divina, la justicia, la redención de Mashiach, quien actúa hoy como mediador entre Dios y el hombre.
Ya no tenemos a un Moisés Rabenu auspiciando en el Mizcán. Ahora tenemos a Yeshua HaMashiach, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces el arca del pacto, un cofre de madera de acacia recubierto de oro, simbolizando la unión de la humanidad con la divinidad. ¿Qué me enseña esto? Que puedo conectar con lo divino, puedo tener una relación íntima con lo divino. No voy a dejar mi humana naturaleza, voy mientras esté en este cuerpo, en esta cárcel, porque el cuerpo es una cárcel para el alma, mientras esté metida en este cuerpo de pecado, de esta naturaleza caída, voy a tener que ir constantemente, escúchame, constantemente voy a tener que entrar al atrio, constantemente voy a tener que ir al atrio. Él conoce, Él no te condena, Él no está esperando ahí en la fuente de bronce para cruzado, con los brazos cruzados, decir, te llevo las veces contadas que ha venido a alabarte hoy. Óyeme, pero tú eres un pecador, neto. Tú eres una pecadora. ¿Y cuántas veces al día va a venir a alabarte? Vamos todas las veces que sea necesaria. Lo que no podemos intentar es presentarnos en su presencia con pecados ocultos, con cosas tapadas. La madera de acacia estaba revestida de oro. Eso simboliza la unidad, la armonía, la unicidad que podemos tener con el Eloa de Israel, con el Dios que salva, que liberta, que rompe cadenas, que es misericordioso, que nos da paso por paso, como le damos el alimento a un bebé con la cucharita, así al pasito. Mira, mi hijo, esto es lo que tú tienes que hacer para llegar a mí. Y cuando lleguemos ahí, yo te aseguro, cuando lleguemos ahí, yo te aseguro que vamos a ver milagros poderosísimos venir de su presencia. Aleluya. Entonces, esto nos une, como dijo Saulo, con Mashiach estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mashiach, el Saulo, el apóstol Pablo, se fundió con Mashiach, se hizo uno con él. Que contenía el arca del pacto. Ahí dentro estaban las tablas de la ley, representando la justicia de Dios, cumplida ¿en quién? En Yeshua. Ahí estaban las tablas que la que atestiguan, están como testimonio del pacto. Estaba el propiciatorio o caparet, la tapa de oro puro con los dos querubines representa la gracia, la expiación, representa la misericordia, que podemos tener acceso a Él con un corazón sincero, con un corazón abierto. Lo único, mi amado, mi amada, que impide esa relación de padre e hijo es el pecado. Pero ya Él venció. Eso quiere decir que tú y yo podemos vencer. El lugar santísimo, morada de Dios, representa a Mashiach como la revelación física, la porción divina. Mashiach recibe del Padre esa porción divina. Dice que por su obediencia, que por su sacrificio, fue reconocido.
y fue exaltado, más alto y tiene más mérito que todos los sabios de Israel, incluyendo a Moisés, el profeta más grande que ha pisado esta tierra. Masías, Hamashiach, Jesucristo, como tú lo conoces, Jesús, representa, aleluya, la revelación de Dios en lo físico, enseñándonos que tú y yo podemos hacernos uno con Él. Un ejá, se dice en hebreo, ser un ejá con Él. Para eso tenemos que sacrificarnos como lo hizo Él. El orgullo, el ego, la soberbia, la prepotencia, creernos que sabemos. Cuando nosotros creamos yo tengo, hermana, yo estudié tengo como 5 estudios de instituto bíblico, tengo doctorado, maestría. Usted no necesita que el Rúa, que el Espíritu le revele nada. Cómase su pan viejo, cómase su pan añejo. Pero ese no lo encontraste tú en la presencia. El pan que encontramos en el lugar santo está fresco, está recién horneado. Es la palabra que sale directa para mí, para mi corazón, la que ministra mi alma, la que necesito en este momento que estoy viviendo. Es esa porción de ese pan vivo, fresco, que necesito justo en esta generación a la que pertenezco, en esta generación a la que fui enviada para cumplir un propósito específico que sin su ayuda, sin su guianza, no podré llegar al propósito. Necesitamos entrar por esa puerta. Y después que estoy en el patio, en el atrio, necesito reconocer el sacrificio de Mashiach, aplicar su sangre, sus 13 derramamientos de la sangre, que posiblemente te voy a hablar de eso uno de estos días, el significado de cada uno de esos derramamientos de la sangre de Yeshua y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Y el estudio de la Torá, de la palabra. Yeshua le decía a sus talmidines, ustedes están limpios por la palabra que le he dado. ¿Qué palabra? La Torá. La Torá. Yeshua enseñó Torá. Yeshua vivió Torá. Yeshua practicó los mandamientos. Dice que por su obediencia cumplió el propósito. Que el Eterno nos ayude. Que el Dios de Israel nos bendiga. Que tenga hoy un hermoso Shabbat Shalom. Que llegue doble porción a tu mesa. Y que Él ponga doble porción de paz. Un abrazo fuerte a la distancia. Los amo. Shabbat Shalom.